Bueno, hola a todas, compañeros y compañeras. Pues les damos la bienvenida al evento de hoy, el taller de estudios anarquistas que venimos realizando desde el 14 de septiembre, con una interrupción de una semana y la semana pasada y esta semana. Entonces, un taller de 3 sesiones, esta es la tercera sesión, la sesión final. Para recordar un poco las primeras sesiones, lo que hicimos fue hablar de las primeras experiencias, una breve introducción y unas breves como líneas históricas para abordar el tema de los paros nacionales, que pues, es sobre el cual se trata este taller de estudios anarquistas. La primera sesión hicimos una introducción y abordamos las primeras experiencias que comprendieron el periodo entre el 44, que fue el primer paro nacional, y el 57. En la sesión anterior estuvimos abordando un periodo post-Frente Nacional, en el que abordamos más o menos entre el 63 y el 90, aunque no llegamos hasta el 90, sino una década antes. Entonces estuvimos abordando esa experiencia y ya esta sesión sobre paros nacionales, pues vamos a abordar las últimas experiencias entre el 99 y 2021, pues con las experiencias que se destacan de los años anteriores, el 2019 y el 2021. Entonces, eso es básicamente la sesión de hoy. Vamos a estar trabajando sobre este libro, que es Otros 67, Historia de los Paros Nacionales en Colombia, del compañero Juan José. Y vamos a estar, básicamente la dinámica es pues ir leyendo algunas secciones e ir comentándolas. Esencialmente es más o menos lo que hacemos un diálogo, algunas preguntas surgen, algunos comentarios, y esa es la dinámica que vamos a manejar. Todos anuncios importantes. Por un lado está hacia allá nuestra mesa de publicaciones, donde pues pueden encontrar los 2 libros que vendemos, Historia del anarquismo en Colombia y este libro, Otros 77. Los boletines, que son pues publicaciones más o menos frecuentes que hacemos, contienen análisis de coyuntura, comunicados, análisis o balances de participaciones y movilizaciones masivas, etc. Y cartillas impresas a color, y un boletín especial también impreso a color. Estas cartillas pues, tienen un precio pues, bastante modesto, y las boletines que están a blanco y negro son de aporte voluntario. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es que nos avisan que pronto habrá pan en la panadería de aquí de La Redada. Sí, aquí venden pan relleno muy rico. Nosotros somos fans, entonces aquí en la Republicana. Entonces, pues sí, un buen gesto pues, para apoyarles, pues podría ser acercarnos a comprarles a las compañeras y a los compañeros del lugar. Entonces, sin más, creo que podríamos empezar a ir leyendo ya pedacitos y pues vamos comentando. Eso pues igual nos vamos rotando, como decía Lu. Bueno, pues la primera experiencia, como nos quedan faltando cosas de finales de los 80 y de los 90, pero pues sí nos toca recortar, ¿no? Entonces la primera experiencia, pues podríamos arrancar por el 99. Y bueno, dice así este apartado: Paro Cívico Nacional del 31 de agosto de 1999. Se sucede en medio del segundo año de gobierno de Andrés Pastrana del Partido Conservador, que atravesaba la más grave crisis económica del siglo, en momentos en los que se presentaba una caída del menos 7% de la actividad productiva en el primer semestre del año y se llegaba a registros del 20% de desempleo. Asimismo, se presentaban niveles históricamente altos del precio del dólar, que se vendía a 1.936 pesos, y grandes bajas del precio del café, que se registraba 1.4 centavos de dólar por libra, y el petróleo, que se cotizaba a $21.18 el barril. En medio de esta situación, el gobierno negociaba un programa de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo por $3.000 millones.
Ese año la economía del país registraría una contracción severa frente al año anterior del menos 4.2% del PIB según el Banco Mundial. La protesta fue convocada por el Comando Nacional de Paro, conformado por la CUT, la CGT y la CTC. Se citó como un paro cívico nacional indefinido, con un pliego de exigencias de 41 puntos centrado en el rechazo al plan de ajuste del gobierno Pastrana. Al movimiento se suman organizaciones campesinas, comunidad cafetera, así como sectores barriales de empresarios del transporte y de afectados por el sistema de las unidades de poder adquisitivo constante UPAC, relativo a la compra de viviendas. Todo además en el marco de un importante aumento de luchas sociales experimentadas ese año, tras la fuerte disminución ocurrida durante la mayor parte de la década y la crisis interna de la mayoría de los movimientos sociales. Digamos, todo esto es el marco de que desde el 90 al 99 no se registra, o no fui capaz de encontrar pues en la prensa pues un paro cívico nacional. Es un momento de crisis de esa forma de protesta, de crisis de las organizaciones y demás. Los antecedentes generales del movimiento se encuentran en el Paro Nacional de Trabajadores Estatales, también de carácter indefinido, iniciado el 7 de octubre de 1998, que se extendió desigualmente por cerca de un mes, en protesta contra el proceso de ajuste del gobierno, huelga que fue declarada ilegal por la administración y que tendría un importante impacto en salud, educación, justicia y transporte de combustibles, y había llevado a la ocupación obrera de las instalaciones de la Caja Agraria, Telecom y Ecopetrol. Entre sus antecedentes inmediatos también se encuentran los paros de trabajadores de la salud por presupuesto en abril y mayo, y desde el 25 de agosto la clausura del Consejo de Santa Marta por los trabajadores municipales en reclamo de salario deudado por 4 meses. Frente a la convocatoria, el gobierno Pastrana sostuvo que no había razón para la protesta y mantuvo, en coincidencia con los empresarios, la tesis de que el paro solo buscaba defender a los empleados estatales y lo que llamaba el gasto público ineficiente. Pese a su retórica disposición para el diálogo, el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, aclaró que no serían negociables las políticas claves del gobierno, que incluyeron los proyectos de reforma laboral y pensional, la negativa a posibles reintegros de trabajadores despedidos del sector público, rechazo a congelar tarifas de servicios públicos, precios de combustibles o modificar el agresivo plan de privatizaciones de entidades como el Banco Central Hipotecario, ISA, ISAGEN, Carbocol, electrificadores, licores y loterías departamentales. O sea, como quien dice, estaban dispuestos a negociar, pero no a negociar nada. Asimismo, el gobierno nacional y los ejecutivos departamentales establecieron la prohibición de porte de armas, la ley seca, restricciones a la circulación de vehículos con dispositivos de gas y de motos en horarios nocturnos en ciudades como Bogotá. También se repitió el mecanismo de seguros gubernamentales a vehículos de transporte público por posibles daños. Al tiempo se ordenó la militarización de las instalaciones de Ecopetrol, centrales eléctricas y carreteras, y se anunció una operación conjunta del Ejército, la Policía y el DAS para evitar bloqueos de vías, que contarían con respaldo de los nuevos helicópteros Black Hawk entregados por Estados Unidos, así como la instalación de puntos de filmación secretos para que la Fiscalía de forma rápida procesara judicialmente a quienes protestaban. En vísperas del paro, fuerzas paramilitares colocaron bombas contra 5 instalaciones sindicales, campesinas y populares en 3 ciudades del país, como Medellín, en donde fueron atacadas las sedes del Instituto Popular de Capacitación IPC, la Unión Sindical Obrera Uso y el Sindicato de Trabajadores de Empresas Varias, Sintra en Varias, Barranquilla, contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Energía de Colombia, Sintralecol, y Sintelejo contra la sede de la NUC. Sin embargo, las Fuerzas Armadas sostuvieron de forma harto inverosímil la supuesta responsabilidad de la guerrilla en estos hechos. Aunque los organizadores no convocaron movilizaciones a nivel nacional y llamaron en cambio a realizar el paro desde fábricas, casas y barrios, el 30 se presentó en Bogotá una concentración con obra de teatro de los trabajadores del Banco de la República en defensa del paro en el centro de la ciudad, mientras en Nariño se desarrolló un bloqueo de unos 15.000 campesinos indígenas sobre la vía Panamericana. El día 31 de agosto en Bogotá se presentaron intentos de bloqueos de vías en Ciudad Bolívar, reprimidos por la policía. También se reportó una disminución del 80% del transporte en Bogotá y se presentó una huelga general en el sector educativo oficial que se combinó con el cierre inicial de algunos colegios y universidades privadas, así como la salud pública, además de la justicia convocada por Asunal Judicial, en la que los empleados judiciales se limitaron a realizar audiencias por vencimiento de términos y levantamiento de cadáveres. También hubo impactos más limitados en industria, el transporte aéreo, con la Asamblea Permanente de los Trabajadores del Aéreo Civil, y en la banca, en sindicatos afiliados a FENAS y Bancol, incluso el sistema penitenciario. En Santander, en particular en Barranca Bermeja, se realizó una movilización convocada por la USO y la Coordinadora Popular de la ciudad, con 5 puntos de bloqueo.
También se presentaron movilizaciones sindicales y populares en los departamentos de Sucre y el Cauca, último lugar donde se presentó un bloqueo en la vía panamericana por parte de organizaciones campesinas e indígenas de 12 municipios sobre el sector de Rosas. Por parte de las fuerzas guerrilleras, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC consideraron este paro como justo y patriótico. Inicialmente habían iniciado en consonancia con las exigencias sindicales que se mantendrían al margen de la protesta. O sea, los sindicatos exigieron que la insurgencia no se metiera. Sin embargo, la insurgencia realizó varias acciones armadas simultáneas ese día, como la voladura de 2 torres eléctricas, bloqueo de algunas carreteras y quema de buses y la toma de la hidroeléctrica de Achicayá, en cercanías con la ciudad de Cali. Por otra parte, el ELN realizó hostigamientos contra la estación de policía de Tame en Arauca, un retén sobre la vía Lería en Tolima, donde resultaron 3 policías retenidos y un niño muerto. Por otro lado, desconocidos hicieron estallar una bomba contra la línea A del metro de Medellín, lo que paralizó este medio de transporte un día, al tiempo que explotaban 3 petardos en cajeros automáticos de Barranquilla. Hay pues una salvedad ahí, es decir, las propias FARC advertían que muchas de las acciones armadas de la insurgencia continuaron independientemente de la situación, sin guardar una clara relación con la protesta. Este era después de todo un momento álgido del conflicto armado interno, particularmente de las negociaciones en medio de la confrontación que se desarrollaron durante el proceso de paz del Caguán. Y listo. Y tras el primer día de la protesta, además de las 2 detenciones previas de trabajadores petroleros de la refinería de Cartagena acusados de realizar un sabotaje, durante el primer día de la jornada se registraron al menos 100 nuevas detenciones por las autoridades. Es el famoso paro cívico del 99, convocado como indefinido, pues el primer paro nacional después de prácticamente una década de cese, pues que logra esta participación también sindical, indígena, campesina, que tiene esta violencia paramilitar que el Estado pues busca encubrir, ¿no? Responsabilizando, por ejemplo, a la guerrilla de los atentados contra los sindicatos y demás. Y pues que tiene una paralización de algunas acciones y algunas actividades, aunque por supuesto no es general, pues sobre todo pues en educación pública, el sector estatal, algunos intentos de bloqueo de vía y demás. Entonces, eso no sé si sobre esta quieren comentar, preguntar algo. Yo tengo un par de preguntas. Y ante todo preguntas, no tanto comentarios. Como la vez pasada dejamos en estos 3 grandes paros, o más bien paros como consecutivos de los 80, y luego hubo una pausa, por así decirlo. O sea, siento que pudieron haber cambiado algunas dinámicas de la represión misma, que no hemos anotado sus causas porque pues eso, no es un espacio ahí que no se ha cubierto. Entonces, por ejemplo, mi pregunta es como la represión ya no es militar, ¿sí? Ya no es en estos estados de sitio consecutivos, constantes, casi que fijos. Es mi pregunta. Es una pregunta genuina. Y la otra pregunta, de una vez la hago, es... ya. Es que habíamos hecho una posible teoría, o habíamos pues explorado este vínculo, esta correlación más bien que hay entre crisis económica y paros. Pero también que tratar de ver la intensidad de los paros relativa a la intensidad de las crisis. Y que igual las crisis, pues hay que ver muy críticamente los números porque pues estos aumentos en los puntos de inflación o estas otras cosas pues pueden afectar más o menos dependiendo de qué tanto afecte la capacidad de compra y los precios de las cosas más esenciales, etc. Pero en este caso es tremenda crisis, pero eso no se correlaciona con la magnitud del paro, ¿o sí? Esas son mis 2 preguntas. Pues sobre lo de la militarización, sí hay un cambio de tónica después de la Constitución del 91, por lo menos en los primeros gobiernos, ¿no?
pues los paros igual se consideran injustificados, se pueden declarar ilegales, pero digamos no se llama el estado de sitio, ¿no? Es posible igual que pues esta presencia, por ejemplo, esto de los Black Hawk patrullando carreteras, pues de nuevo previene pues mayores bloqueos de vías, ¿no? O sea, sí hay militarización, ¿no? Además, imagínense, en el 99 DAS, policía y ejército y fiscalía cuidando un bloqueo de vías, pues bien delicado, ¿no? Pero sí es real que frente a los paros de 70s, 80s, pues sí, la represión parece más indirecta, aunque pues están estas acciones paramilitares pues muy fuertes, ¿no? Y lo otro es que sí, yo creo que en este caso hay una relación, digamos, no es así súper directa, pero sí entre la gran crisis económica que empieza ya desde el 98, pero sobre todo se vuelve muy delicada en el 99, y bueno, todo el plan de ajuste del gobierno Pastrana y la protesta, ¿sí? Y bueno, esto no hay niveles históricamente altos de desempleo, de contracción de la economía. Incluso hay gente que dice que la crisis del 99 en Colombia, el país le golpeó más que lo que pudiera haberla golpeado la del 29. De todas maneras, pues claro, la profundidad de la crisis permite, por ejemplo, movilizaciones de algunos sectores, por ejemplo, de los trabajadores públicos que están movilizándose contra la privatización, pero puede hacer difícil que se movilicen otros, ¿no? Tocaría mirar en cada circunstancia, claro, eso es verdad. No sé si más preguntas, comentarios. Yo ahí breve un comentario breve. Uh-huh. Bueno, igual hay unos elementos interesantes de este paro que lo destaca en función a los anteriores, y es, pues por un lado, la presencia de la violencia paramilitar. Por otro lado, las banderas o las distintas peticiones, etcétera, exigencias, tienen que ver como ya no tanto con alza de salarios, sino con cierto control de precios, salarios no pagados, y pues lo central de los despidos y las privatizaciones, más bien los despidos asociados a las privatizaciones y las mismas privatizaciones, porque pues nada, la época de la apertura, eso no hay, ahí sí es más evidente. Entonces es interesante cómo pues evidentemente las exigencias cambian por la época, pero hay como retroceso. Claro, aparece un retroceso, sí, es decir, de exigir mayores salarios a exigir que no se les despida, o a los estatales, claro, los más afectados, que no se les despida o que aumenten el presupuesto de las instituciones, pues. Y me imagino que aquí hay otro problema transversal, y es de pronto otro punto común en la narrativa del Estado, y es pues nada, hay que ser eficientes, hay déficit, que es la propiedad del 21, que va a ser luego la propiedad de la respuesta a la reforma tributaria, que era por el déficit, por el que no sé, las deudas externas muy grandes, y todas las líneas pues del problema neoliberal. Y ya. Sí. Sobre este punto, ¿algo más? Pues durante Pastrana hay 4 paros más importantes, pero pues nos toca como saltar y llegamos a la horrible noche. Llegamos a parte de la historia más oscura de este país. Entonces son los paros durante el gobierno de Uribe Vélez. Tenemos un primer paro 16 de septiembre, pero si quieren nos concentramos en el segundo. No, creo que puede ser el primero. No sé si alguien se anima. Ponte cerca de esto.
10 paros durante el gobierno uribista, o sea, no 10 paros, sino 10 paros, paros durante el gobierno uribista. Esta sección aborda los paros nacionales, bueno, perdón, paro nacional del 16 de septiembre del 2002. Se desarrolló durante el gobierno de Álvaro Uribe, que se presenta como un político independiente de extracción liberal, elegido por un programa autoritario de mano dura. Ese año, el país experimenta una inflación del 7.40%, más baja que la del año anterior. En ese sentido, también se registra un dólar a 2.741 pesos. El barril de petróleo en alza se cotizaba a 29.83 dólares y el café también en alza a 0.66 dólares. Al tiempo, la economía registraba una expansión lenta pero sostenida del 2.5% del PIB según el Banco Mundial. El paro nacional se desarrolló como una confluencia más o menos espontánea entre la huelga nacional de trabajadores estatales convocado por las centrales CUT y CGTD y el paro agrario organizado por el Consejo Nacional Campesino CNC, compuesto por 10 organizaciones rurales bajo el liderazgo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO. Se da en el marco de un año comparativamente bajo de las luchas sociales en el país. El pliego sindical incluía el rechazo del decreto 1919 de ese año, que establecía los recortes de las prestaciones sociales y la eliminación de las primas y bonos de los trabajadores municipales y departamentales, así como los proyectos de reforma laboral pensional del gobierno que el Ejecutivo prometió vagamente suavizar. Mientras tanto, el pliego agrario enfatizaba el rechazo a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, los proyectos de fusión de entidades agrícolas como el INCODER y medidas de atención a la crisis humanitarista presente en el país. El gobierno Uribe había establecido el 12 de agosto, en su primera semana de gobierno, el estado de conmoción interior y programas como el de los soldados campesinos o el veto a la presencia de extranjeros en zonas de guerra, todo con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Además, había establecido el decreto 2002 que confería atribuciones de policía judicial a las Fuerzas Armadas. En vísperas del paro, declaró la fuerza pública en máxima alerta ante la protesta y advirtió la infiltración guerrillera en la misma. También se advirtió que la policía realizaría una estricta vigilancia sobre las zonas rurales. En algunas regiones de las motos, con parrillero, el porte de armas, la ley seca y aún se amenazó con la implementación del toque de queda. Al tiempo, el ejército y las fuerzas paramilitares buscaron impedir y limitar la participación campesina e indígena en el paro de al menos 5 departamentos del país. Así, por ejemplo, el comandante de la tercera división del ejército, René Pedraza, advirtió que las fuerzas militares no permitirían bloqueos de vías, denunciando supuestas presiones de las FARC sobre la marcha campesina y llamó en un discurso de criminalización de la protesta a apoyar a las Fuerzas Armadas contra los violentos. El 16 de septiembre el paro fue fuerte en sectores como el transporte aéreo, la educación, la salud, la justicia y otras dependencias del Estado. Al tiempo, se presentaba una importante movilización rural por parte de sectores campesinos. A nivel nacional, los bomberos del Aerocivil realizaron un cese parcial de actividades con un gran impacto en ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga, por lo que se cancelaron 800 vuelos y solo 4 de los 77 aeropuertos del país manejados por esa entidad funcionaron con normalidad. Se registró que un sector minoritario de camioneros no salió a trabajar ese día por temor a la protesta. En Bogotá, los trabajadores distritales en huelga parcial se concentraron frente al CADE y desde ahí se sumaron a la movilización sindical de la carrera séptima, en la que se presentaron en las cercanías de la Plaza Bolívar algunos choques con la policía. También se suspendieron consultas y actividades de los hospitales distritales, se bloqueó la entrada al edificio del acueducto y se cancelaron las clases en la Universidad Nacional y Pedagógica. Por otro lado, en el Valle, en especial en Cali, cerca de 5.000 carretilleros y recicladores junto con otros 3.000 desempleados se movilizaron por un centro de la ciudad y bloquearon las vías. Se presentaron movilizaciones sindicales y sociales también en el departamento de Nariño, particularmente en Pasto, donde ocurrieron choques entre manifestantes y policía, así como en Meta, especialmente en Villavicencio y Cauca y en particular en Popayán. Por su parte, el Consejo Nacional Campesino impulsó la toma de 150 campesinos de las oficinas del INCORA en Bucaramanga, así como concentraciones campesinas con bloqueo de carreteras de unas 600 personas. En Tolima, en particular en Cajamarca, sobre la vía Ibagué-Armenia, que fue reprimida por la policía de 500 campesinos en Cauca, especialmente en Corinto y en Cundinamarca, particularmente en Fusagasugá y Biotá.
Se presentaron también concentraciones y bloqueos reprimidos por las fuerzas de seguridad en el mismo departamento a la altura de Chusacá, Boquerón y Baté. También hubo marchas campesinas que llegaron a capitales regionales como el Cesar, donde la movilización alcanzó la capital Valledupar y Sucre y donde llegó en Sincelejo. De forma independiente, ese día se presentó la movilización cívica de unas 4.000 personas apoyadas por la Iglesia Católica en el norte de Boyacá y en el oriente de Santander contra el abandono gubernamental y por la paz. Tras la jornada inicial del 16 de septiembre, el paro de actividades agropecuarias y las movilizaciones campesinas con bloqueo de vías continuaron en al menos 7 departamentos en el país, como Santander, Cundinamarca, Cauca, Huila, Tolima, Nariño y Chocó. En paralelo, el ejército realizó desde el día 15 del mismo mes una ofensiva militar contra las guerrillas de la FARC y el ELN en 7 departamentos como Meta, Caldas, Santander, Tolima, Cundinamarca, Casanare y Caquetá, que llevaron a la muerte de 5 guerrilleros y a la captura de 30 presuntos insurgentes. A su vez, las FARC realizaron algunas acciones militares en los días previos a la jornada sin relación directa con la protesta, como la colocación de una bicicleta bomba contra una patrulla de policía en el departamento de Arauca, particularmente en Arauquita, que dejó un policía y 7 civiles heridos. En la represión frente a la protesta, el gobierno Uribe, mediante el ministro del Interior, Fernando Londoño, declaró ilegales los ceses laborales en el transporte aéreo y la justicia y anunció diversas medidas de despido y destitución contra los bomberos y jueces que participaron en la protesta. Por otro lado, se registraron al menos 5 detenidos en Bogotá tras las protestas y en Vietnam se presentó la detención del líder campesino Nelson Reiner Cal, fiscal de Fensuagro, bajo el cargo de porte ilegal de radios de comunicación. Asimismo, el 17 de septiembre fueron asesinados por autores desconocidos, probablemente paramilitares, 5 integrantes de la Coordinadora Nacional de Desplazados, CND, en la ciudad de Barranquilla. Las organizaciones campesinas también denunciaron la retención ilegal de 400 campesinos por parte del ejército en Sincelejo por supuestas razones de seguridad, así como diversas detenciones realizadas por las Fuerzas Armadas en otras 5 poblaciones de Cundinamarca y Tolima, como Palermo, Aipe, Fusagasugá, La Plata e Iconoso. Por otro lado, fuerzas paramilitares impidieron mediante amenazas armadas una marcha campesina en Cauca, citada en Población Balboa. También se denunció la retención de 4 observadores internacionales que luego fueron expulsados del país en departamentos como Sucre, la quema de alimentos pertenecientes a los campesinos participantes por el ejército en el Valle y el decomiso de otros por parte de la misma institución en el Cauca. Ahí sigue el del 19 de junio del 2003. Pues este es el primer paro del gobierno Uribe. Y como en otras ocasiones, o bueno, como se va a encontrar en este periodo, no fue citado como un paro nacional, sino fue una confluencia, digamos, más o menos espontánea, porque igual los participantes pues vieron la confluencia, la propusieron, pero digamos, no es que estuviera predefinida entre el paro agrario y el paro de trabajadores estatales. Bueno, digamos, a propósito de, pues el país ya estaba en estado de conmoción interior, ya estaba en estado de sitio, y ya estaban, por ejemplo, estas medidas contra la presencia de extranjeros en zonas de guerra, que se usaron contra los veedores estos de derechos humanos en las regiones campesinas. Y bueno, aquí hay una cuestión que ya se viene dando desde finales de los 80, también en los 90, y es en los paros nacionales no solo la insurgencia mantiene su acción armada y a veces intenta sincronizarse con ella, sino ahora también las Fuerzas Armadas van a hacer contraofensivas u ofensivas esos días para evitar pues la ofensiva guerrillera. Entonces, como que la guerra se mantiene, parece que en muchos sitios está bastante separado, ¿no? O sea, como que ese intento de los 70 y los 80 de confluir que tenían las insurgencias, pues cada vez se separa más, ¿no? En medio del conflicto. Y bueno, pues es esto bueno, este cese, por ejemplo, aéreo de los bomberos de la Aerocivil, y bueno, que va a ser declarado ilegal, lo mismo que el paro de jueces, ahí como sobre eso. No sé si sobre este movimiento hay más comentarios, aportes, preguntas. Sí, yo tengo ahí como una y es
Nada, pues que escuchando el anterior de Pastrana y esta de Uribe, igual como que me parece que se ve mucho como la transición, o sea, por la intervención que ahorita hacía Lu, y es como que se nota mucho que digamos, las agendas, las reivindicaciones y demás están un poco, mejor dicho, la agenda de reivindicaciones es impuesta un poco por la respuesta al modelo neoliberal, y además que en este caso se ve claramente cómo pues la imposición de ese modelo neoliberal en Colombia pues tuvo que estar pasada por la desintegración del movimiento obrero, y esa desintegración estuvo muy de la mano con la, la inserción en las dinámicas propias de la guerra, y en el caso pues pasado más notablemente de los paramilitares, pero ya con la llegada de Uribe pues la facilitación del discurso antiinsurgente y y como la equiparación del movimiento de las guerrillas con los movimientos sindicales, y la criminalización del movimiento obrero y de los movimientos sociales, como que también es como la siguiente etapa, ¿no? Como que en los 90 la guerra sucia se aprovechó para reprimir el movimiento obrero, digamos quizás de una manera menos obvia, y ya ahorita es como, dadas las condiciones políticas y sociales por el discurso antiinsurgente, pues de nuevo ya una represión más fuerte estatal, pero pues que ya era acompañada de un discurso que era básicamente de buenos y malos ciudadanos, ¿no? O sea, los malos participan y los buenos no. Sí. Sí, bueno, en toda la historia reciente, pero en esos periodos de Pastrana Uribe es muy claro como la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la acción paramilitar, ¿no? O sea, a veces se dividen labores, pero hay veces que casi que las comparten, ¿no? Y bueno, sí debieron ser épocas muy tenaces, muy valiente la gente que se movilizaba, pero pues sí, o sea, como con una amenaza de fuerza muy alta, ¿no? Y pues claro, eso debía también generar mucho temor y mucha desmovilización, ¿no? O sea, si de entrada el ejército, un comandante del ejército está diciendo esta protesta es de la guerrilla, no la vamos a permitir, pues es muy jodido que la gente se movilice si de entrada ya lo están amenazando, el ejército lo está amenazando. Además en el 2002, ¿no? Que el conflicto estaba tan crudo. No, igual pues también es como, pues, me parece un poco evidente en el sentido de que, por ejemplo, se pasan decretos como esto, prohibiéndolo la llegada de extranjeros a zonas de paz, que realmente sirve para entorpecer la, el- la labor de verificación de derechos humanos y demás, pues que eh, digamos que un poco las acciones de la fuerza pública valdría la pena ver realmente a quién estaban dirigidas, si realmente afectaban a la guerrilla o a grupos insurgentes, o realmente estaban afectando principalmente y sobre todo al movimiento social y al movimiento obrero, usando como eso de excusa, es decir, intervienen supuestamente en zonas donde hay guerrilla, pero realmente sus enfoques y sus objetivos pues son el movimiento obrero más que las disidencias, y se disimula de nuevo equiparando lo uno y lo otro, ¿no? Como estos son guerrilleros de civil, que hacen la labor cívica o de recibir o de recoger apoyos para la guerrilla, entonces pues por eso se justifica la represión del Estado en estos casos. Sí, pues igual yo pienso ahí que, y pues sí, igual la estrategia siempre es borrar esas líneas, o sea, siempre es borrar esas líneas. Eso le sirve para tanto la represión contra la guerrilla o la contrainsurgencia, como para la represión contra la población civil, porque las líneas son borrosas. Entonces, sí, a mí me parece igual destacable eso que menciona Samuel. Para mí es como que en Uribe muta la narrativa contrainsurgente y pasa a ser la de contra el terrorismo, y es esencialmente la misma cosa. O sea, es como guerra sucia en otros términos, parece a mí a veces. Pero más allá de eso, hay otras cosas que me parecen notables, como
como una agenda de paz o como una petición de paz ahí. Y una cosa que iba a mencionar en lo del paro de Pastrana, y es ya la distancia entre eso, la guerrilla y qué tal, y de pronto la simpatía que puede o no tener con los movimientos sociales o con la población civil en general, ya es muy evidente. O sea, esa ruptura, pues claro, en los 90 pues la FARC cambia de estrategia también y se supermilitariza, y eso son, en el de Pastrana eran estas organizaciones pidiéndoles que no hicieran nada, que no intervinieran, y aún así intervinieron. Entonces eso es como desconexión total. Y en este caso hay, pues sin duda alguna, y pues es interesante, pero además es un poco trágico. El conflicto se vuelca como completamente a esta lógica de protesta. Y pues también interesante como eso, el protagonismo también del sector de los campesinos y las campesinas, que hay desempleados también en la mezcla, y que hay desplazados y desplazadas, ¿no? Eso es interesante. Yo iba a hacer una pregunta en la anterior y se me olvidó. Es que como nos saltamos ese periodo, entonces, ¿la CUT de qué año es? La CUT se formó en el 86. En el 86. Y entonces ¿cuál era la que más participaba? CN... No, la más que más se moviliza en ese tipo de convocatorias es la CUT. Ajá. Las otras centrales que en ese periodo están es CGTB, que es básicamente la actual CGT, y bueno, un poco la CTC, eso a nivel de centrales sindicales. Y bueno, ya están las organizaciones campesinas, indígenas, de otros sectores, ¿no? Sí, la CGT era la que, eso, la protagonista número uno de algunos de los periodos anteriores, de los primeros, pero ya no. La CGT no tanto, pero quizá, a ver, pero digamos, participa. La mayoría de los sindicatos como más movilizados de orientación más clasista están en la CUT, pero por supuesto también hay sectores en otras centrales, sectores independientes. Sí, es ahí la interna del sindicalismo. Sí, ahí hay una cuestión, pues, que de lo que dice Lu, es que parte del, pues, éxito de Uribe en el sentido de sus logros, entre comillas, son, por un lado, lo de seguridad y toda la lucha contra insurgente y bueno, los avances de la militarización y esto, pero también hay un tema, y es la salida de la crisis económica del 99, que fue tan tenaz para tanta gente, ¿no? Y realmente, pues, el programa de Uribe fue muy clásico neoliberal, digamos, una salida de mercado muy clásica, pero la economía sí empieza a recuperarse, y como estaba tan caída, pues el crecimiento se siente y se registra de manera importante y demás, ¿no? Entonces, como que la salida neoliberal de la crisis económica y la salida, pues, militar, autoritaria de este momento tan duro del conflicto armado, pues la salida no, pero digamos el cambio relativo de la guerra, pues son parte de su situación, ¿no? Pero ese contexto, ese trasfondo económico que a veces no tenemos en cuenta, también ayudó mucho Uribe, ¿no? Y como toda esta percepción de que, pues sí, esta popularidad que tuvo el personaje, que aún tiene entre sectores de la población, tiene que ver con eso. No sé si pasamos a la siguiente, ¿quieren comentar algo más? Entonces podemos dar un salto, ya vamos hacia el final del gobierno Uribe. Es el paro nacional del 23 de octubre de 2008. Se desarrolla durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, el Partido de la U y la Coalición Conservadora. En medio del impacto de la crisis económica mundial de 2008, el país empezó a experimentar un descenso de las remesas enviadas por migrantes y de la inversión extranjera directa, así como la disminución de los precios de los hidrocarburos y las materias primas. Esto llevó a que se registrara en este periodo un dólar a 2.346 pesos,
una libra de café a la baja a $1.31 y un barril de petróleo también en descenso a $68.75. Ese año el país registraría una inflación del 7.9% en alza frente al año anterior, al tiempo que experimentaba un crecimiento medio en clara desaceleración del 3.3% del PIB según el Banco Mundial. El paro fue convocado por la CUT como un paro nacional estatal de 24 horas, al que se sumaron organizaciones indígenas y de camioneros y el que se marginaron centrales como la CGT y la CTC. El pliego de exigencias de los sectores sindicales estaba centrado en la demanda de la derogación del estado de conmoción interior decretado por el gobierno, así como el alza salarial, la estabilidad laboral y la solución de los conflictos sociales en curso, especialmente la huelga de los corteros del Valle y la minga indígena del Cauca. Por otro lado, los indígenas enfatizaban la denuncia de la grave situación de derechos humanos que enfrentaban las comunidades, así como reclamos de tierras y cumplimiento de acuerdos previos con los gobiernos nacionales. El movimiento tiene sus antecedentes en luchas sociales como el paro de 44 días de cerca de 8.000 trabajadores de la justicia impulsado por Azonal Judicial, iniciado desde mediados de septiembre, en respuesta al cual el gobierno declaró nuevamente la conmoción interior. Asimismo se presentó la huelga de los empleados de la registraduría en demanda de bonificaciones incumplidas y de la DIAN durante una semana, así como protestas de sectores de taxistas en Bogotá contra el alza de la gasolina. Además, era muy importante la huelga de cerca de 12.000 trabajadores tercerizados de hasta 13 ingenios de caña de azúcar en el Valle, iniciada el 15 de septiembre de ese año y que se prolongará por 3 meses, con un pliego de exigencias centrado en el fin de las cooperativas de trabajo asociado y en demandas de aumento salarial, reducción de la jornada laboral y vinculación a seguridad social. La huelga, que bloqueó el ingreso a los complejos azucareros y trasladó una delegación de corteros en huelga de hambre hacia la Plaza de Bolívar en Bogotá, fue reprimida por el gobierno de diversas maneras, como la militarización de los ingenios o las restricciones de movilidad, incluyendo elementos jurídicos como los procesos iniciados por la Fiscalía contra 3 activistas sindicales y 2 asesores del congresista de oposición Alexander López del Polo Democrático. En el periodo también fue clave la minga indígena y popular con eje en los departamentos del Cauca y el Valle, pero que había generado movilizaciones en 15 departamentos por demandas de tierras y acuerdos incumplidos por el Estado. Durante las protestas lideradas por las guardias indígenas se realizó un bloqueo de al menos una semana sobre la vía panamericana, en cuya represión se habría presentado al menos la muerte de un indígena, hecho donde la policía había efectuado múltiples disparos y habían dejado más de 90 heridos. Luego más de 12.000 indígenas de 96 resguardos reunidos en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la ASIN, decidieron movilizarse desde el día 21 de octubre desde la María Pindamo en Cauca, primero hacia la ciudad de Cali y luego hacia Bogotá. Paradójicamente, ese sería un año de relativa disminución cuantitativa de los registros de luchas sociales en el país. En la coyuntura de las protestas, estalló el escándalo de que el gobierno Uribe venía impulsando desde el DAS el espionaje contra senadores, partidos políticos y movimientos sociales de oposición. En medio de esta situación se planteó la existencia de una supuesta conspiración que explicaba la confluencia de las protestas en el mes de octubre y señalaba una supuesta infiltración de la guerrilla en las protestas indígenas y de corteros del suroccidente, que se buscaba perseguir judicialmente. Por otra parte, el ministro del Interior, Valencia Cosio, advirtió que no se permitirían acciones violentas durante la jornada y el propio Uribe pidió a los sindicatos no torpedear proyectos claves de su administración como los TLC y los responsabilizó de la demora. En la antesala del paro y en medio del despliegue policial y militar por las principales vías y sitios estratégicos del país, algunos gobiernos regionales decretaron restricciones a la movilidad de motos con parrillero o transporte de gas y escombros, aunque en Bogotá la alcaldía de Samuel Moreno solo limitó el porte legal de armas. Sin embargo, el clima de movilización social llevó a los empresarios del Comité Intergremial del Valle a pedir al gobierno la extensión del estado de excepción para reprimir la protesta obrera indígena. El 22 de octubre, se anunció la movilización de 1.500 indígenas en Veras y Catíos desde la zona cafetera y el Chocó, hacia Cali para sumarse a la minga. Por otra parte, campesinos indígenas de Villarrica, Cauca, bloquearon vías siendo reprimidos por las fuerzas del ESMAD, hecho en los que resultaron asesinadas 2 personas, un indígena y un campesino. Ese mismo día se presentaron choques entre grupos de estudiantes y policías de la Universidad Nacional de Bogotá y la Universidad del Valle. El 23 se desarrolló un paro nacional que tuvo acogida entre trabajadores de la educación, la salud o estatales de notariado y registro y el ICBF. Al tiempo, continuaba la huelga de corteros de caña, la protesta indígena y campesina de Villarrica y la movilización indígena hacia Cali.
Se dio también el inicio simultáneo de un paro indefinido de cerca de 45.000 camioneros agrupados en la Asociación de Camioneros de Colombia. En Bogotá se convocaron al menos 3 marchas, incluida una de sectores de la salud desde la calle Primera con carrera décima, una de estudiantes y trabajadores del SENA desde la calle 53 con Caracas, así como la movilización sindical central del Planetario en la Plaza de Bolívar, que reunió cerca de 15.000 personas según estimados periodísticos. Al tiempo se presentaron disturbios que enfrentaron grupos de estudiantes con la Policía Nacional en la Universidad Nacional. En Antioquia, en particular en Medellín, cerca de 8.000 personas lideradas por los sindicatos marcharon hacia el centro administrativo, mientras se presentaban choques violentos entre estudiantes de la Universidad de Antioquia y fuerzas del ESMAD. En el Valle, en Cali, se presentaron 2 marchas con cerca de 5.000 participantes, una sindical desde el Parque Panamericano y una estudiantil desde la Universidad del Valle, que confluyeron en el centro de la ciudad. Mientras tanto, en la zona rural del departamento continuaron los mitines y bloqueos de los trabajadores de la caña a la entrada de los ingenios azucareros. En Atlántico, en particular en Barranquilla, más de 1.000 personas se movilizaron del hospital pediátrico al centro de la ciudad. En el Cauca se presentaba la movilización de la Minga, que reunía cerca de 25.000 personas entre Santander de Quilichao y Villarrica. En Magdalena, especialmente en Santa Marta, se presentó una marcha sindical y estudiantil que se concentró frente a la gobernación. También se presentaron marchas populares en Risaralda, Conejo en Pereira, Caldas con centro en Manizales, Quindío especialmente en Armenia, Santander en particular en Bucaramanga y Norte de Santander específicamente en Cúcuta. Durante este día también se presentaron acciones militares de la insurgencia de aparente apoyo al paro. De esta forma, en Bogotá explotaron de forma casi simultánea 6 petardos en zonas acomodadas del norte y el occidente de la ciudad, dejando 16 personas con lesiones menores y 36 inmuebles con daños materiales. Las explosiones generaron pánico y muchas empresas del sector terminaron de forma anticipada su jornada laboral. También se registró el lanzamiento de una bomba incendiaria contra una buseta, lo que generó el incendio de un vehículo en cercanías del puente aéreo. En materia de víctimas, durante la represión del ESMAD de la policía contra la movilización campesina e indígena en el municipio de Villarrica, Cauca, resultaron asesinados Elber Ibito, indígena de Toribío, y Jesús Antonio Nene, campesino del mismo municipio, herido de bala en la cabeza. Entonces, pues básicamente se repite este escenario de que no es un paro nacional como tal o formalmente declarado, sino la confluencia entre protesta, sobre todo indígena, aunque también campesina, protesta sindical y, bueno, por ejemplo, movilización estudiantil, ¿no? Aunque esta estrategia de ciertos sectores estudiantiles de que en vez de movilizarse ese día hacen tropeles en las universidades públicas, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Se da esta movilización, digámoslo, a nivel más nacional, con mucha importancia pues de la huelga de corteros de caña y la minga indígena, y bueno, pues toda esta represión que lleva al asesinato de estas 2 personas en el Cauca, ¿no? En la represión. Y bueno, pues es como de una movilización grande del periodo, 2008. Sí, como con algunas cosas así llamativas. Es la más grande de ese periodo de Uribe, ¿sí? No sé, yo creo que sí puede ser el paro más grande, si bien no es un paro declarado como tal, sino como espontáneo de confluencia. Pero yo creo que es de las más grandes del periodo Uribe. Ahí, como en el anterior, en este, pues hablas de lo del estado de conmoción. Uh-huh. Digamos, ahí eso, o sea, cómo se da o cómo es durante el periodo de Uribe. O sea, ¿qué es? Pues ese es el nombre elegante del estado de sitio después de la Constitución del 91. O sea, la Constitución le cambia el nombre a esa figura legal, supuestamente delimita algunos de sus poderes extraordinarios, pero básicamente el estado de conmoción interior es la suspensión de muchas de las garantías constitucionales, los poderes del Ejecutivo como muy reforzados y eso. Y durante el gobierno Uribe hay varios estados de sitio. El más famoso, pues, que entra a gobernar y declara el estado de sitio como de sus primeras medidas, que dura como un año largo. Pero también acá, por ejemplo, con la protesta de los judiciales declaran el estado de conmoción interior. Entonces hay como varias
varios hechos que se facilitan con eso, ¿no? Por ejemplo, en estado de sitio, en estado de conmoción interior, las garantías de los detenidos varían. Entonces, el tiempo que te pueden tener detenidos sin proceso judicial es mayor. Aquí también el tema de la clase obrera se ve como bastante bajo en participación, ¿no? O sea, si lo leías ahí en el 2002, en septiembre, empezaron a despedir a la gente que saliera a protestar y la clase comunal disminuye ahí, y los que salen son los indígenas, campesinos y gremio fuerte, no sé cómo lo pensando yo, no sé si... No, sí es real. Y por ejemplo, para el periodo Uribe y Pastrana, puro al principio, muy importante, por ejemplo, la actividad de los trabajadores de la salud, varios estatales hacen paros fuertes y hacia el final del gobierno eso se ha debilitado, claro que sí. No es completo, por ejemplo, están esta gran huelga de los corteros de caña, ¿no? Súper tercerizados, súper jodidos de los trabajos así, medio semiesclavos. Es otro contexto, ¿no? O sea, Más rural. Confluyen. claro, pero igual, a lo que es otro contexto diferente, no es como el movimiento obrero citadino, por decirlo, o sea, no son contextos en grandes ciudades. Es más campesino. Sí. Pues no es campesino porque son puros proletarios, no tienen un pedazo de tierra, pero sí es verdad que es más rural, eso sí es verdad. Sí, exacto, y lo otro es que sí, siento que es como, quizás siento que en el gobierno pasa algo que quizás se mantiene ahorita y es que, pues obviamente no igual, matices, cosas cambiadas, pero que el movimiento social, o sea, como que se empieza a hablar, es como, exacto, más de movimiento social en el sentido de que son varios grupos con unas reivindicaciones específicas muy vinculadas de territorio, pero que quizás no necesariamente hay un diálogo entre las razones de las protestas, sino que ese día se sale a marchar y cada uno sale como con un poco como con una agenda reivindicativa que puede estar o no conectada, pero que ahí se moviliza, pero pues que también puede traer algunas dificultades en términos de dar respuesta, por ejemplo, a lo que pasa en ese momento, que es como la crisis del 2008 y pues igual la profundización de un modelo neoliberal ahí, o sea, siento que eso fue un poco con lo que empezó a pasar desde los 90 y también parte de la incapacidad de, digamos, sí, de la clase obrera de responder a lo que viene sucediendo y a las reformas y a las políticas de un gobierno que pues está instalando, bueno, un gobierno, no, un Estado que está instalando como las políticas neoliberales constantemente y pues una incapacidad tanto de teorizarlo, definirlo, eh, como de hacer una respuesta clara a eso. ¿Sí? Sí, yo creo que puede ser, pero no sé es que tanto de todo. O sea, estoy pensando en los de los 80 y, y antes igual había como unas huelgas de solidaridad, ¿sí? Como que unos sectores entran en paro en solidaridad con otro sector que está en paro. Uh-huh. Y en ese sentido sí hay como eso, la confluencia de distintos sectores de trabajadores y otros en la sociedad, pero la diferencia sí, pues obviamente el grado de coordinación y que siento que no se debe tanto como al hecho de que estos son espontáneos, sino porque igual la coordinación se puede ir dando en el camino, sino eso, como cada uno como por su línea. Y me parece igual interesante lo de no responder, no hay una respuesta común a algunos de los problemas pues, relacionados con la crisis, con este evento coyuntural que igual tiene también de estructural un poquito. Sí, pues nada, sí es un poco triste. Sí, es triste. Es triste. Bueno, nos toca hacer saltos, o sea, hay más movilizaciones durante el gobierno Uribe y bueno, en lo que empieza a ser el gobierno Santos, pero nos toca dar un salto y yo sugiero que demos el salto hasta el 2013,
así. No sé si alguien quiere leer este apartado. Igual en el medio están las movilizaciones del 2011 y eso, ¿no? Sí, Desde y la ahí está agraria. recogida, pero pues tocaba priorizar algo. No, sí, hoy. El agrario. Listo. Paro nacional del 20 de agosto de 2013. Se presentó durante el gobierno de Juan Manuel Santos del partido de la U y coalición conservadora. En el periodo, el gobierno anunciaba su deseo de vender a compradores privados el 57% de sus acciones en la empresa estatal de energía Isagen. Asimismo, el país registraba un dólar en alza de 1.907,06 pesos, una libra de café de 1.46 dólares y un barril de petróleo en alza de 107,10 dólares. Este año se registró una inflación de 2.30%, comparativamente baja, así como un crecimiento importante y en relativa expansión del 5.1% del PIB, según el Banco Mundial. El paro es convocado por las CUT, la CTC y la CTC como una jornada nacional de protesta contra el neoliberalismo y al mismo tiempo se suma un paro estudiantil parcial convocados por la MANE y el paro agrario de sectores Dignidad Agropecuaria, el Coordinador Nacional Agrario, CNA, y la Mesa Agraria Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA, así como sectores mineros informales reunidos en la Confederación Nacional de Mineros de Colombia con Alminercol y los camioneros de la ACC. Entre sus reivindicaciones no unificadas se encontraba el cumplimiento de los acuerdos anteriores, la plena financiación de la educación pública, la formalización de la minería tradicional, la rebaja del precio de los combustibles y por parte de la MIA un pliego de exigencias radicado a principios de este mes por una nueva política agraria. Los antecedentes del movimiento se encuentran en la huelga de trabajadores del carbón de la Drummond, organizados en Sintra Minergética, y la huelga docente y estudiantil de SENA, así como los conflictos de los trabajadores de la salud, agrupados en la Alianza Nacional por un nuevo modelo de salud y protestas de transportadores de diferentes regiones. También su clave es el paro cívico del Catatumbo que había bloqueada la vía Cúcuta-Tibú por varias semanas y el paro minero con eje en Antioquia, iniciado el 25 de julio y que dejaba un saldo de 8 muertos, 125 heridos y 60 capturados por la represión. En las semanas siguientes se convocaría la realización de cacerolazos nacionales en respaldo a la protesta agraria, todo en medio de un nuevo repunte de la protesta social este año. Aunque el gobierno nacional formalmente declaró que respetaba el derecho a la protesta, afirmó frente al paro agrario y otras movilizaciones que no permitiría por ningún motivo ningún tipo de bloqueo de vías y que desplegaría miles de policías para controlar las manifestaciones. De hecho, el gobierno Santos había declarado ante una asamblea patronal, Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, que los manifestantes no podían pensar que cada vez que había una protesta el Ejecutivo cedería a sus demandas, mientras el ministro de Hacienda en el mismo evento empresarial defendió que el gobierno suspendería los subsidios a los sectores rurales que participaran del paro. Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, anunció que, en virtud de la autoritaria Ley de Seguridad Ciudadana, el gobierno procedería judicialmente y cancelaría con penas de 2 y 4 años de cárcel a quienes promovieron protestas que obstruyeran vías o infraestructura del transporte. En el mismo sentido, el ministro de Diálogo Social y el exsindicalista Luis Eduardo Garzón sostuvo que el bloqueo era sinónimo de violencia y agresión. En vísperas de la jornada, el gobierno ordenó el despliegue nacional de 2.000 integrantes del ESMAD y 16.000 policías, así como integrantes de la Policía Judicial y la Inteligencia del Estado, que se encargarían de capturar y judicializar participantes, al tiempo que se volvía a responsabilizar de la protesta a supuestos infiltrados de grupos ilegales. Asimismo, se declaró una alerta hacia las fuerzas de seguridad y de los funcionarios de los ministerios de Transporte, Minas y Agricultura, y se instaló una sala de crisis conjunta con la policía en el Ministerio del Interior.
Los gobiernos regionales impusieron medidas como el racionamiento de gasolina en Nariño, el aumento del pie de fuerza en Antioquia y operaciones permanentes de control en el valle, al tiempo que se prohibía el porte legal de armas en varias zonas. En este movimiento, la protesta urbana de sectores estudiantiles y sindicales de la salud, maestros, trabajadores, Ecopetrol y la Drummond se articuló con el paro nacional agrario, que incluía sectores de campesinos que cultivaban café, cacao, papa, panela o producían leche, que iniciaba el 18 de agosto, al tiempo que se sumaba la paralización de labores de cerca de 100.000 camioneros. La policía estimó que para el 19 y 20 de agosto se realizaron cerca de 19 marchas en diferentes ciudades y hasta 51 puntos de concentración en las zonas rurales, sobre todo el sur y el occidente del país. El 19 de agosto se realizó una concentración de campesinos de Antioquia, de las regiones de Caucasia, Zaragoza y Tarazá. En esta última población, en Bolívar se presentó un bloqueo campesino sobre la vía Cartagena-Sucre. En Santander hubo un bloqueo campesino sobre la vía Sabana de Torres, Puerto Wilches, y una concentración de 1.500 personas en Cimitarra. Por otra parte, en Boyacá se presentó una movilización campesina y popular en Tunja y bloqueo sobre las vías Bogotá-Tunja en cercanías del puente Boyacá y en Tunja-Chiquinquirá, donde más de 300 labriegos chocaron con el ESMAD y llegaron incluso a retener a uno de los agentes. También en Nariño se presentó el bloqueo de cerca de 10.000 campesinos e indígenas sobre la vía Pasto y Piales, en los puntos de San Juan y el Boquerón. Además, en Cauca se presentó un bloqueo de la vía Panamericana en la María Piendamó. En Valle sucedieron bloqueos sobre la vía Buga-Tuluá y una concentración campesina en el sector de Galindés. En Auraca se desarrolló un bloqueo campesino en la vía Arauquita-Tame, mientras en Putumayo hubo 3 bloqueos campesinos e indígenas en las vías hacia Mocoa, Villagarzón y Puerto Asís. En el Gran Caldas se presentaron 3 concentraciones cafeteras en Irra, Chinchilla y Remolinos. En Caquetá, especialmente Florencia, se presentó una movilización rural. Durante este periodo se presentaron 10 operativos de desalojo de vías y 31 detenciones contra manifestantes. El 20 de agosto, una huelga nacional parcial, sobre todo fuerte en la educación pública de algunos sectores de trabajadores estatales. Ese día en Bogotá se adelantaron al menos 3 movilizaciones con la convocatoria sindical desde el Parque Nacional y convocatorias educativas desde el SENA y universidades públicas como la UNAM, la UPN y la UD, que confluyeron sobre el centro de la ciudad. El gobierno calificó la jornada de protesta del 19 y el 20 como de baja acogida y el presidente sostuvo que el país se mantuvo en calma y sin sobresaltos y que la ciudadanía había colaborado brindando información a la fuerza pública para levantar los bloqueos. Esta línea luego continuaría con el infame discurso donde Santos reclama que el tal paro nacional no existe, que se vería forzado a rectificar por la fuerza de los hechos unas semanas después. Tras la jornada, el paro nacional agrario se extendió, convirtiéndose de hecho en la protesta rural más importante de las últimas décadas y con sus bloqueos, marchas y concentraciones que se prolongaron hasta el 12 de septiembre de ese mismo año. Logró movilizar, según sus organizaciones, a cerca de 200.000 personas en 30 departamentos del país, al tiempo que generó un importante desabastecimiento de alimentos en diversas regiones y obligó al gobierno a atender una serie de negociaciones regionales. Lo que le diría al compañero, pues de nuevo, sí hay protesta nacional sindical y ahí de todas maneras sigue siendo clave pues la labor sindical a convocar pues las protestas, digamos, entre comillas, generales. Y están la gran protesta campesina, que es pues la principal de la jornada, ¿cierto? Digamos que sobrepasa en muchos aspectos la protesta urbana. Y bueno, protesta estudiantil, protesta de mineros, protesta de camioneros, etcétera, ¿no? Como decíamos, no siempre confluyen tanto, no siempre necesariamente están tan coordinadas en términos programáticos, pero sí pues deciden confluir, ¿no? O sea, los camioneros dicen, esa fecha también vamos a parar, ¿sí? A propósito, ¿no?
y no por un gran plan de la guerrilla, sino por pues oportunidad política, ¿no? Ven que hay una posibilidad. Y bueno, es esta movilización rural y urbana de sectores campesinos pues nuevos, o más bien tradicionales, que se movilizan con mucha frecuencia: Cauca, Nariño, Putumayo, y también sectores que se movilizan con muchísima menos frecuencia, ¿no? Boyacá, etc. En cuanto a lo sindical, pues estaba eso, venía del paro de la Drummond, y bueno, hay como esos ceses como de educación, de estatales, que quizás no son tan contundentes, tan generales, pero bueno, tienen su impacto. No sé si sobre eso quieren comentar algo más. No, es que me quedé pensando como también que, pues, o sea, igual, pienso yo que justamente por la época de lo que había pasado, pues después de los 90, gobierno Uribe, Santos, también, pues es explicable la baja participación o la pérdida de protagonismo digamos, de los sectores de trabajadores en la medida pues que también es la época donde prevalece la contratación por servicios, ¿no? También es una economía donde, por ejemplo, en términos de lo urbano, pues prevalece la informalidad, en términos de economía, el rebusque, bla, 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 entonces pues son sectores a los que les es difícil parar, organizarse y encontrar espacios deliberativos y sobre todo entender justamente cómo conciencia de clase, generar conciencia de clase y pues hacer lecturas sobre las formas como los afectan estas cosas, mientras que quizás en estos espacios rurales pues todavía se mantienen ciertas formas de vida pública que facilitan primero esa deliberación, en encontrarse con el otro, que pues en lo urbano se han venido transformando y perdiendo pues progresivamente, ¿no? Entonces también son parte de las condiciones sociales que tampoco favorecen como ese protagonismo que sí existía en otras épocas. Pienso yo que también es como bastante, es en gran medida parte de lo que sucede, y también que siento yo que ya, pudiendo ser un poco anecdótico con las cosas porque ya viví estos, también está un poco como esta cuestión de que en lo urbano, y sobre todo siento yo que parte pues quizás del coto izquierdo mamerto en el que existe también toda esta idealización y pues a veces con razón de los movimientos campesinos y de la resistencia campesina, y yo recuerdo mucho que en esa época estaba todo el tema de las semillas, de la propiedad intelectual, habían muchos documentales sobre los que se movía eso, entonces también fue una cosa más de apoyo y solidaridad con lo campesino, en esta noción de que ellos son los que nos dan la comida y demás, y que también pues a veces se extiende un poco la forma como se ve los procesos de resistencia indígena. Entonces siento que también eso pesa en porque estas movilizaciones empiezan a tener este matiz más de usualmente son como sectores, entonces como más bien lo estudiantil, que son sectores que todavía quizás tienen un poco las capacidades de generar esas dinámicas, mientras que en lo sindical pues difícilmente uno, pues, o sea, si uno está bajo contratación por prestación de servicios, pues no, difícilmente tiene como espacios de sindicalización, o es un ejercicio o un proceso que tiene otras líneas completamente diferentes, pero que los sindicatos tradicionales pues no se meten ahí, o no tienen como una línea, pues porque se mueven obviamente pues según la legislación o la ley de trabajo. Sí, digamos, el trabajo va a mostrar que la presencia sindical sigue siendo clave, ¿sí? Que no hay paros nacionales única y exclusivamente por ejemplo, la presión de organizaciones campesinas o estudiantiles, que igual son claves y son muy importantes, y en este caso del 2013 pues fueron más importantes. Pero sí, lo que usted dice de lo estructural juega, igual los sindicatos tienen esa capacidad, digamos, lo más general, nacional, pero es claro que tienen esas limitaciones que usted menciona, ¿sí? Yo recuerdo sobre eso que usted dice,
la nacional había una asambleas para lo del paro y hubo paro estudiantil. Y sí había como un pliego específico y había unas demandas propias, pero mucha gente intervenía diciendo pues que era pues en solidaridad con los campesinos. Era como había mucha masividad y mucha gente se acercaba, era por lo de los campesinos, más que por el paro específicamente estudiantil, que igual se intentó plantear así. Entonces sí recuerdo eso, creo que también eso de los cacerolazos fue no tan masivo ni mucho menos, pero fue importante en 2013. Sí, había como un sentido de solidaridad con los campesinos grande. Sí me acuerdo. Aquí se ve también algo, bueno, que los sectores más progresistas, por decirlo así, en el periodo de Uribe, se abstenía, era más por la autoridad de Estado, pienso yo, por miedo a que los echaran, despidieran. Ahora que hago como una reflexión un poco, lo comentaba el compañero, a lo que viene con Santos, que es más liberal, más progresista, entre comillas, por decirlo así, y que despliega todo este mundo laboral de oportunidades en las ciudades, ¿no? En las ciudades vamos a fortalecerlas, Bogotá, por ejemplo. Yo en ese periodo vine a Bogotá a trabajar, o Medellín, pero por decir sí, ciudades importantes. Y como siempre, el campesinado o lo rural está más abandonado. Entonces, cuidemos las ciudades porque aquí el estallido de una guerra civil puede ocurrir, pienso yo. Entonces, vamos a darle herramientas, vamos a fortalecer la economía, que no sé si en ese momento hubo el auge de mejora, por lo que veo sí, y que va mucho al tema de que individualiza a la persona en la parte urbana. O sea, ya empieza esta individualización de que, bueno, tienes un trabajo, tienes un empleo, hay ciertas cosas que te vamos a brindar, la paz, estaba ya ahí los tintes de paz también, para firmarla con la FARC. Con la FARC, sí, este nuevo país, pero siempre en lo urbano, porque en lo rural el abandono y sabrá qué pasa ahí, pero en lo urbano sí fortalecerlo más, porque lo individual es lo que ahora ha repercutido todo esto. Oye, más allá del paro que hubo en el 2019, 2021, 2020, si no me equivoco, que fueron ya, bueno, me imagino que hablarás ahora de eso, pero que se puede recoger algo ahí, pero lo que vino ahí fue como un acallamiento de la sociedad como tal, urbana. Yo tengo una pregunta, ¿ese paro algo logró el movimiento agrario? Pues sí, logró cosas. De hecho, se restablecieron parte de algunos de los subsidios cafeteros, de papa y eso. El cambio de la política agraria, la renegociación de los TLCs, lo de la propiedad de las semillas transgénicas, no. Pero sí hubo algunas conquistas, ¿no? Quizás relativas, menores de las que se exigían, pero sí consiguieron cosas. Sí. Yo voy a hacer un par de cositas. Ahí pensando, sería interesante ver cómo, no sé, a ver en la literatura que hay, si no hay, pues considerarlo. Las razones por las cuales en un contexto de movilización social semi-amplia, unos sectores de la sociedad se solidarizan con otros. Y qué hay ahí en medio, cuál es la mediación, no sé, o por qué se da, o bueno, no sé, hay unas cosas interesantes porque a veces implican ciertas representaciones del otro muy simpáticas, que no son necesarias además para solidarizarse de un sector con otro. O sea, yo no tengo que probar la conexión íntima entre trabajadores rurales y trabajadores urbanos para que unos se solidaricen con otros.
y probar que todos son de la misma clase en lo más profundo de su ser, o que campesinos y trabajadores asalariados son cercanos en lo más profundo de su ser, o sea, como, y que hay una idea intangible de clase flotando en el aire. Sí, yo digo, como ver las razones en la práctica que explican esa solidaridad, y que creo que tienen que ver a veces con visiones compartidas de algunos, no sé, de los sistemas de opresión, o de las coyunturas particulares, o de sí, las tendencias, algunas tendencias, o son reacciones particulares a políticas, reformas o contrarreformas, momentos de la historia. Sí, que es una vaina súper ambiciosa, pero yo digo, en particular, como lo de por qué un sector se solidariza con otro, y en qué líneas va la solidaridad y cómo se manifiesta, es interesante. Sería interesante revisarlo. Y la otra cosa es como las implicaciones de la idea de huelga. Es interesante cómo el gobierno reconoce que tiene que impedir los bloqueos, porque sabe que es el principal repertorio de acción. Y además es que es el más efectivo, y además es que no solo porque tiene que ver con las dinámicas de este mismo sector, sino también porque igual le están atinando al bloqueo de la actividad económica. Entonces no es una huelga como la huelga de los trabajadores, que entonces paran de trabajar y eso frena también la actividad económica, porque ahí viene el valor y ahí viene tal, pero igual lo hacen por otros medios, y como que tienen, o sea, como que las estrategias no están completamente desligadas, así sean distintas, y van por esas líneas, y a veces ciertos tipos de protesta van por esa línea, y es interesante. O sea, sí, como que saben que por ahí es como sea lo más efectivo, lo más estratégico, o sea, como sea en los términos en que se vea. Entonces es chévere eso. Y pues sí, interesante igual que pues tuvieron en ese momento los campesinos, igual es chévere. A pesar de que Santos haya dicho que no existía el paro por alguna razón. Pasar a la historia. Bueno, tenemos un tema de tiempos, entonces pues queríamos abordar el 2019 y 2021 y además lo general, pero entonces no sé si escogemos alguno en particular y lo general, o cómo lo ven. ¿Qué horas tenemos? Las 35. Yo creo que el 2021 y lo general. Sí. 2021. Todos vivimos el 19 también. Entonces, fue más Porque chiquito. el 2021 fue el de tanta matanza, ¿no? Sí. Mataron al muchacho ahí en el CAI, y de ahí se rebota todo otra vez la llama. Sí, el 21. ¿Quieres darle ¿Yo? o como ¿Quién quieras? quiere? Ah, Ese es 2000, ese es, sí, el 21, ¿cierto? sí. Bueno. La segunda parte nos toca porque Es más largo. más largo. Listo. Ahí cortamos. El paro del estallido social del 28 de abril de 2021. Se desarrolla durante el tercer año del gobierno de Iván Duque, del Centro Democrático y la coalición de partidos uribistas, conservadores y evangélicos. En ese periodo se registraba un significativo aumento del dólar, que llega a 3.717.46 pesos, al mismo tiempo que la libra de café se cotizaba en $1.41 y el barril de petróleo a 66.42 dólares. Este año el país experimentaría una inflación del 5.6%, comparativamente alta frente al año anterior, así como una importante recuperación económica con un crecimiento del PIB del 10.7% según el Banco Mundial, que sin embargo era insuficiente para revertir el empeoramiento de las situaciones de pobreza y desempleo agravadas por la pandemia. El paro fue convocado por el Comité Nacional de Paro CNP, liderado por la CUT, la CGT, la CTC, con un programa de exigencias sociales que tenía entre sus ejes el rechazo al proyecto de reforma tributaria radicada por el gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que busca aumentar el recaudo público en 23 billones de pesos con un programa de ajuste fiscal,
un programa que sería criticado por su dureza, incluso por los propios gremios patronales como la ANDI y FENALCO. El gobierno pronto se vio en minoría en el Congreso para impulsar su impopular proyecto, recibiendo aún el rechazo de fuerzas políticas que lo habían apoyado consistentemente, como el Partido Liberal y Cambio Radical. Buscando salvar el proyecto, el expresidente Álvaro Uribe se reunió con diversos dirigentes políticos, aunque reconoció que el proyecto de reforma le había generado mucho daño al gobierno de su partido y estimulaba la rabia social. La protesta se desenvolvió en medio de la completa reapertura de actividades económicas del país, lo que generó la llegada del punto máximo de la crisis por la pandemia del COVID-19, el llamado tercer pico de infección. El agravamiento de la crisis derivó en el dictamen de una medida cautelar por parte del Tribunal de Cundinamarca que aplazaba indefinidamente las movilizaciones sociales del 28 de abril y el 1 de mayo, hasta no alcanzarse la inmunidad de rebaño en el país, umbral que se proyectaba teóricamente que no se alcanzaría hasta final de año. La sentencia judicial, que de hecho prohibía cualquier protesta social durante el año, fue secundada por entidades como el Ministerio de Salud, la Procuraduría y la Iglesia Católica, así como la gran prensa empresarial y gremios patronales como la ANDI, que de hecho habían impulsado la caótica reapertura económica, además de gobernaciones y alcaldías como la de Bogotá y Cali, responsables también por la desordenada liberalización de medidas, entidades todas que pidieron no realizar la protesta alegando razones de salud pública. El gobierno nacional de Duque, que en abril experimentaba una fuerte caída de su popularidad, se amparó en el discurso de la crisis sanitaria para buscar la ilegalización de la protesta, crisis de la que, por lo demás, era máximo responsable político por la reapertura sin controles, el pobrísimo testeo y seguimiento de los casos y la baja tasa de vacunación, que para finales de abril llegaba apenas al 2.9% de la población. Por otra parte, en esta misma coyuntura de crisis, gobiernos regionales como el de Bogotá venían implementando medidas restrictivas como la ley seca, el toque de queda nocturno o la prohibición de protestas sociales, y la alcaldesa Claudia López del Partido Verde sostuvo que la protesta del 28 atentaría contra el derecho a la vida. También el comandante de Policía Nacional sostuvo que la institución garantizaría sobre todo el derecho a la salud, amenazando de forma indirecta la realización de las movilizaciones. Durante el paro del 28 de abril se desarrollaron huelgas nacionales de maestros de la educación pública, agrupados en FECODE, de trabajadores de Ecopetrol afiliados a las USO y de estudiantes y en menor medida docentes y empleados de universidades públicas e instituciones técnicas como el SENA, así como paros parciales del sector judicial convocados por Azonal Judicial y el cese de sectores de empresarios y trabajadores de transporte de carga, todo en combinación con movilizaciones masivas, concentraciones y bloqueos cívicos, campesinos, negros e indígenas. El periódico El Tiempo estimaba que se presentaron 300 concentraciones ese día, con una estimación de participantes por lo demás muy minimalista y poco rigurosa de 50.000 participantes. En realidad, solo en Bogotá es posible que esa cifra se haya duplicado y se registraran más de 100.000 participantes. Según el Ministerio de Defensa, se presentaron movilizaciones en 15 departamentos del país, como Amazonas, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Quindío, Sucre, Tolima, Vichada y San Andrés. Sin embargo, habría que agregar que al menos 9 departamentos más, como Cauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Risaralda y Valle del Cauca, para un total de 24. En Bogotá se registraron al menos 32 puntos de concentración, con la alcaldía de la ciudad reportando 20 movilizaciones simultáneas en las horas de la mañana y el bloqueo de todo el sistema de Transmilenio para el mediodía. Así, en el norte de la ciudad se presentaron protestas barriales en el Portal Norte, el Monumento de los Héroes, el Estadio El Campín, así como ambientalistas en la Secretaría de Medio Ambiente, estudiantiles en la Universidad Pedagógica, mientras en el noroccidente se desarrollaba un bloqueo juvenil del Portal Suba, así como los portales Usme y Sur, el Parque del Olaya, el Parque del Ocho, además de concentraciones sindicales en el Hospital La Urtúa y estudiantiles del SENA de la calle 30. Por otro lado, en el suroccidente se presentaban protestas educativas en la Universidad Distrital Sede Tecnológica,
barriales y sindicales en la Sevillana, la avenida Boyacá con 68, de conductores de volquetas en Cemex, Centro Mayor, Poltar Américas y El Tintal, mientras en el occidente se presentaban concentraciones en la calle 13 con Cali, de taxistas en la 13 con Boyacá, barriales en el Portal 80, peaje calle 13 y la entrada de la Y en Fontibón. También en el centro se desarrolló la convocatoria sindical del Parque Nacional, la más numerosa de las marchas, además de marchas de trabajadores en el CAT, juveniles del Parque de los Hippies, estudiantiles en la Universidad Distrital, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, así como otra convocatoria obrera en la Plaza de la Hoja, la Universidad Nacional y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Además, se convocó una protesta con cacerolazo en horas de la mañana por parte de la Asociación de Comerciantes de San Victorino. Se presentó un plan tortuga de sectores de taxistas por el norte de la ciudad y un bloqueo de transportadores de la vía al llano. En el resto de Cundinamarca se realizaron al menos 16 movilizaciones populares, incluida una marcha desde Suacha, que confluyó con una protesta del suroccidente de Bogotá, además de movilizaciones sindicales y sociales en Facatativá, Fusagasugá, Mosquera, Cota y Cibaté, y cívicas en Anapoima, Puerto Salgar, Pojacá, Ubaté, Caquesa, Guaduas, Tena, Tenjo, Tabio y La Calera. En Antioquia, en especial en Medellín, se presentaron al menos 4 convocatorias, como la estudiantil y obrera del Sena Pedregal, desde donde salió una caravana vehicular, además de una marcha sindical y social del Parque de los Deseos, así como movilizaciones estudiantiles desde el Instituto Tecnológico Metropolitano y la Universidad de Antioquia. Además, en otras partes de Antioquia se presentó un bloqueo de sectores cívicos sobre la vía Medellín-Urabá, en la población de Curralao. Por otra parte, en el Valle, particularmente en Cali, se presentaron al menos 11 puntos de concentración en sectores como Sameco, Menga, Puerto Resistencia, de estudiantes en Univalle, Paso del Comercio, Puerta al Mar, Bienestar Familiar, La Ribera, sindicales en el Hospital Universitario, Loma de la Cruz, Unidad Deportiva. En la mañana de ese día, grupos de indígenas Misak del Cauca realizaron un juicio simbólico y luego derribaron la estatua del fundador de la ciudad, el conquistador Sebastián de Belalcázar, lo que generó un choque con la policía. Además, en otras partes del valle se presentaron protestas con más de 1.000 participantes en la población de Jamundí. Por su lado, en el Atlántico, especialmente en Barranquilla, se presentaron al menos 3 puntos de concentración, uno en la Plaza de la Paz, otro estudiantil en la Universidad del Atlántico y uno sindical en el Monumento a la Bandera, proyectado este último como punto de confluencia de las demás marchas. Por otro lado, en Bolívar, particularmente en Cartagena, se estiman al menos de 2.000 participantes y registran 4 puntos de concentración en sectores sindicales en Mamonal y peaje Turpaco, de taxistas en Pedro de Heredia y estudiantes en la Universidad de Cartagena. En otras latitudes, en Santander, especialmente en Bucaramanga, se movilizaron al menos 10.000 personas y se presentaron al menos 6 puntos de concentración, como la marcha sindical en la Puerta del Sol y las convocatorias barriales de la calle 45, el Puente de Provenza, el Centro Comercial Cacique y el Parque San Pío, así como la estudiantil de la Universidad Industrial de Santander. En el resto de Santander se presentó una concentración y una posterior marcha de trabajadores petroleros en Girón, así como una movilización de obreros y sectores sociales en Barranca Bermeja con al menos 1.000 participantes y una marcha de trabajadores y sectores sociales en San Gil, así como movilizaciones cívicas y ambientales en Puerto Wilches y una marcha en el Socorro con hasta 2.000 participantes. Autoridades departamentales registran protestas cívicas en un estimado de 25 municipios del departamento con aproximadamente 50.000 participantes. Mientras tanto, en el norte de Santander, en especial en Cúcuta, se presentaron 2 movilizaciones, una desde el Parque Simón Bolívar al Parque Santander y otra con una caravana vehicular que se sumó a la anterior desde Unicentro. Asimismo, en otras partes del departamento se presentaron concentraciones cívicas en las plazas principales de Tibú, Los Patios y Pamplona. En Ocaña se realizó una movilización de los trabajadores petroleros
y otros sectores sociales, que contó con una delegación de organizaciones campesinas del Catatumbo. Risaralda, Cauca, más saltar a Cauca. Por otra parte, en el Cauca, específicamente en Popayán, que sé que este es largo, se registraban al menos 5 puntos de encuentro, como el Sena Norte por parte de estudiantes, la Plazoleta Santo Domingo por parte de los sindicatos, además de la bomba Transtambo, la Chirimía y los Faroles por parte de otros sectores. En Nariño se presentó una marcha sindical y popular en Pasto con 7.000 participantes que terminó en choques de algunos manifestantes con la policía. En el Chocó, especialmente en Quibdó, se presentó una marcha sindical y cívica en el Parque Centenario. En Putumayo se presentaron marchas sindicales en Mocoa con centenares de participantes, así como una movilización indígena y popular del Valle de Sibundoy con más de 1.000 participantes. Según el ministro de Defensa Molano, el 90% de las movilizaciones del 28 de abril transcurrieron pacíficamente, mientras se presentaron choques con la policía en Bogotá, en sectores como el centro de la ciudad, Suba, Banderas y Portal Américas, así como en otras ciudades como Cali, que contó con 24 intervenciones del SMAT, además de Medellín, Bucaramanga, en cercanías de la gobernación y el barrio Mejoras Públicas, en Neiva con choques frente al CAI del Parque Lesborg y la Plaza Pública, así como Mosquera, Villavicencio y Yopal, en el centro de la población. La Fiscalía anunció que había 14 personas detenidas en Bogotá y Cali bajo cargos de terrorismo, aunque el número total de detenidos era 26. Mientras tanto, la Alcaldía de Bogotá reportó 31 heridos en la ciudad y se presentó una persona herida en Pasto. Ese día, en 4 ciudades del país se presentaron daños contra diversas infraestructuras. En Cali se presentaron afectaciones contra 18 usos del sistema MIO, incluido 3 incendios, así como la destrucción de 12 cámaras fotomultas, 12 cajeros, 3 bancos, uno de los cuales fue asaltado, además de saqueos sobre algunos locales del centro de la ciudad, el sector Jairo Varela y un almacén Éxito, por lo que el gobierno departamental impuso en la ciudad toque de queda desde la 1 de la tarde. También en Medellín se presentó el saqueo de un centro comercial y daños en una concesionaria de carros. En Bogotá se presentaron daños contra 21 estaciones de Transmilenio, sistema de transporte que cerró a las 5 de la tarde, así como la quema de una moto en el centro y ciertas afectaciones materiales en la sede del canal RCN. En Bucaramanga se presentaron saqueos en algunos almacenes del centro de la ciudad. La particularidad del paro nacional del 28 de abril fue que inició una ola de intensas protestas sociales, principalmente urbanas, aunque también rurales, que se prolongaron durante cerca de 90 días, entre los meses de mayo, junio y julio de ese mismo año. Conjunto que ha sido denominado por algunos investigadores como estallido social, concepto inspirado en uno de los nombres que ha descrito la protesta social de finales de 2019 en Chile. Durante el estallido colombiano, el Comité Nacional de Paro CNP, liderado por las centrales sindicales, convocaba movilizaciones nacionales de manera frecuente, en general los miércoles en la mañana, con varios puntos de concentración por los centros de la ciudad capitales, como movilizaciones de los días 5 y 19 de mayo, aniversarios del paro nacional como el 28 de mayo, o en fechas patrias como el 20 de julio. Al mismo tiempo se presentaban protestas estudiantiles y populares los viernes y los fines de semana, además de otras muchas protestas juveniles locales y mayor coordinación entre sí que realizaban durante el resto de los días de la semana. Por otra parte, el suroccidente del país, en especial el departamento del Valle del Cauca, en particular la ciudad de Cali y su área metropolitana, se convirtieron en el mayor epicentro de la protesta nacional. En Cali se presentaron al menos 27 puntos de resistencia continuos, con una distintiva particular que la mayoría de estos se mantuvieron de forma semipermanente en las calles, bloqueando las mismas día y noche, lo que elevó la tensión y los posteriores choques con las fuerzas policiales. Entre ellos se encuentran los puntos del sector de Puerto Rellena, rebautizado como Puerto Resistencia, del Loma de la Cruz, reconvertido en Lomas de la Dignidad, o del Puente o Paso del Comercio, rebautizado como Paso del Aguante, además del sector de Sameco, entre otros. Asimismo, para sostener los bloqueos, se conformaron de forma espontánea y fragmentaria organismos civiles de protección como la Primera Línea,
inspiradas en la experiencia chilena, en su abrumadora mayoría formadas por jóvenes varones de origen popular. Por otro lado, además del núcleo urbano de la ciudad, varias poblaciones del área metropolitana de Cali tuvieron una importante actividad durante la protesta, como la ciudad industrial de Jumbo y en menor medida Candelaria, Palmira y Jamundí. Hacia Cali, después de algunas semanas, también se movilizó una importante delegación de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, que se sumó a los bloqueos de vías y cuya presencia disparó fuertes tensiones racistas con sectores de las élites de la ciudad. En la capital del Valle se ocuparon también 2 comandos de atención inmediata CAI de la policía, temporalmente abandonados durante la protesta, y sus instalaciones pasaron a funcionar como centros sociales abiertos a la comunidad, como el caso de la Biblioteca de la Dignidad en la sede policial La Loma. Con menores movilizaciones que en Cali y en el Valle, pero también de forma importante, en Bogotá se presentaron al menos 5 puntos de resistencia dinamizados por jóvenes populares y organizaciones barriales que se activaban en las horas de la mañana y especialmente por la noche, en zonas como el suroccidente de la ciudad, como el portal de las Américas de Transmilenio de Kennedy, rebautizado por los manifestantes como Portal de la Resistencia, donde se instaló el espacio humanitario Al Calor de la Olla, que impulsó asambleas abiertas al mismo tiempo que sucedían choques entre grupos de jóvenes y la policía todas las noches, al menos durante el primer mes de la protesta. Además, se presentaron otras concentraciones en el suroccidente, en cercanías con el portal Usme, rebautizado como Puente de la Dignidad, lo mismo en el noroccidente, en cercanías del portal Suba y el centro ampliado del Monumento de los Héroes. ¿Va a saltar eso? Ok. Investigadores como León Valencia estiman que el estallido social consiguió una participación de hasta 7 millones de personas vinculadas de varias formas a las muy diversas actividades de protesta distribuidas por al menos 600 municipios del país. Aunque como día puntual de movilización es probable que el 28 de abril de 2021 tuviera menos concurrentes que la convocatoria estatal del 4 de febrero de 2008, promocionada por el segundo gobierno de Álvaro Uribe contra las FARC, o el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, es verosímil considerar que el estallido social iniciado el 28 de abril se convirtió en la mayor protesta de masas de la historia del país. Lamentablemente, en el paro y el estallido se presentó una larga lista de víctimas fatales. En la propia jornada del 28 de abril, en Cali ocurrió la muerte de 4 personas, como Jason García, de 13 años, Charlie Parra, de 22, y Cristian Alexis Moncayo por acciones del ESMAD, mientras que Paul Steven Sevillano, de 18 años, murió por acciones de un civil armado. En Bogotá ese mismo día se presentó el asesinato de Michel David Reyes, también en manos de un civil, lo mismo que Brian Gabriel Rojas en la Virginia Risaralda por acciones del ESMAD. El 29 de abril se presentó... Creo, Lucas. Allá la lista de muertos es muy larga y muy triste, pero no alcanzamos. Listo. Pero ahí... voy a leer el final del total. Dale. Eso, total. Por otro lado, la Personería de Bogotá registraba hasta el 7 de junio 436 civiles heridos, cifra que subiría para el 1 de agosto a 718 civiles lesionados, según la misma entidad. Además, se presentaban 109 casos de personas desaparecidas, de las cuales habían sido ubicadas hasta ese momento 78, mientras el 31 permanecían sin paradero conocido, número que llegaría el 1 de agosto hasta 192 casos de personas desaparecidas, 121 ubicadas y 71 aún sin aparecer. En ese periodo, la policía realizó intervenciones ante la fiscalía de 215 detenidos, que se elevaría hasta 303 el 1 de agosto. Y quedarían pendientes los 71 muertos total. Sí. Les propongo una cosa, ¿qué horas son? No. Faltan 5 para las 8. Si quieren,
les propongo que leamos brevemente lo de análisis general antes de la última discusión como sobre el estallido. O no sé si más bien damos la discusión y cerramos ahí. O si nos cuentas tú más bien el análisis general. Pues sí, el análisis general, a ver, así muy resumido, pues es como el balance bueno, de los hallazgos de toda la investigación. Pues se encontraba que se habían presentado 41 paros entre el 44 y el 2021. Más o menos eso da uno cada 22 meses. Sin embargo, hay periodos muy largos en los que no hay paros, entonces la cuestión pues debería reformularse. Luego hablo de pues las décadas, los años, digamos la mayor ocurrencia, a diferencia de lo que uno podría pasar, es los años más recientes, no tanto 60 y demás. Una cuestión interesante, por ejemplo, es que sí, digamos, la ocurrencia ha aumentado con los años, la mitad de los paros se han dado, para 1982 solo habían ocurrido 14 de estos movimientos, el 34% del total, mientras después del 82 ocurrieron el 65% del total. De hecho, la mitad de las protestas, 21, han ocurrido después, en el nuevo milenio, en el 2000. Entonces no es una forma de protesta que por lo menos hasta ese momento estuviera disminuyendo, sino aumentando. Pues hubo 6 protestas de este tipo en los 40, una en los 50, 3 en los 60, 3 en los 70, 4 en los 80, 3 en los 90, 9 en el 2000, 11 en 2010 y bueno, el movimiento de 2020. Y bueno, las décadas más movilizadas eran 2010, 2000 y 1940. Y pues con más diferencia los 80, los 50, etc. Con más diferencia los 80 y ya lo más bajito, pues sobre todo los 50, ¿no? En la época de la violencia y demás. Los paros pues se producen casi en todos los meses del año, 11 de los 12 meses, y se concentran mucho, sobre todo en meses como octubre, que tiene el 18, el 19% del total, noviembre tiene 7, el 17% del total, bueno. La primera mitad del año se concentra la minoría de las protestas, 43% del total, mientras la mayoría se dan en la segunda mitad del año. Pues a nivel de magnitud, pues yo entiendo que hay 5 grandes movimientos, que son solo el 12% del total, que son los movimientos del 48, tan particular, el colombianazo y su relación como con los paros nacionales, el paro patronal del 57, el paro del 77 y los paros de 2019-2021. Esos son los 5 grandes, son la minoría. Luego hay unos movimientos como medianos, en el 44, 45, 69, 71, 81, 85, 88, 90, 99, 2000, 2001 y 2013. Y luego hay varios movimientos pequeños, de hecho que son la mayoría, el 60%, paros pequeños, paros más limitados. Pues sobre todo los lideran los sindicatos, la CTC por su duración, la CUT, la CSTC, etcétera. Organismos específicamente creados para convocar los paros, como el Comité Nacional de Paro, el Comando Nacional Unitario, etcétera. Y también cierta participación de organizaciones políticas, partidos sobre todo, pero esta a nivel de protagonismo público pues no es tan clara. Y bueno, los paros han tenido un liderazgo y una convocatoria sindical muy clara del 95%. Pero eso no quiere decir que sean los únicos sectores que se movilizan, ¿sí? Ya hay muchas convocatorias multisectoriales desde los 2000, ya eso venía desde los 70, y en cuanto a liderazgos, pues ha habido pues un importante liderazgo pues campesino, por ejemplo con el Consejo Nacional Campesino del 2002 o la Mesa Nacional Agraria 2013, de estudiantes con la MANE o la UNES
en 2011 y 2018 respectivamente, o de indígenas como la UNIC en 2008. Y bueno, ha habido como participación de muy diversos sectores sociales, o sea, aparte del liderazgo sindical, pues ya desde los 40 hay una presencia estudiantil. En el primer paro hay presencia estudiantil desde esa época hasta hoy. Desde los 70 hay una gran presencia campesina y barrial, y desde los 90 es muy importante la participación de comunidades indígenas y menos visible pues de comunidades negras. Entonces pues ese era como el balance así como muy, muy general. Y ya nos cogió la noche. No sé si para cerrar quisieran comentar, preguntar algo más. Pues, no. Pues, o sea, yo con el medio debate que se abrió la primera sesión, yo solo voy a decir que sí, o sea, yo creo que el movimiento del 21 pues problematiza la idea de huelga general, de paro como huelga general. Y es interesante como pues eso, analizarlo pues ya viendo cómo hecho la lectura y el repaso de algunos de estos paros, los principales, pues seguir problematizando esa cuestión. Y también hay unas cositas interesantes como, pues eso, hay unos paros que se destacan frente a otros por la masividad, otros que se destacan frente a otros por los distintos sectores representados o sectores que también se movilizan, la diferencia entre como unos paros de solidaridad y otros paros ya más como de pues, reivindicaciones de todos los que participan. Y una cosa que me parece muy notable del paro del 21 y eso fue que participó casi todo el mundo, porque era en contra de una reforma tributaria que afectaba a todo el mundo. Y siento yo que existen cosas que pueden apelar a las necesidades de distintos sectores de la población y en ese sentido convocarlas a movilizarse y actuar en colectivo y a ver qué. Entonces, no sé, yo siento que a veces, bueno, que parte de lo que posibilita muchos de estos movimientos es que hayan un antecedente de luchas locales previas, que hayan unos sectores más o menos organizados y que haya una coordinación. O sea, normalmente eso es como unas cosas que se presentan. Pero que eso no exime que la coordinación pueda darse luego del movimiento espontáneo. Pero siento que a veces las divisiones de los sectores no es muy clara y no es muy chévere. Y aquí en este último paro sí que este Comité Nacional de Paro convocara a esos, ahí hay un antagonismo con las luchas populares y el Comité Nacional de Paro compuesto con las centrales sindicales. Eso es muy interesante porque en un punto era muy interesante que hubiese unión entre sindicatos centrales, entre las centrales sindicales, y en este caso era terrible. Es decir, porque pues no era terrible, pero pues estaba la cuestión de que ellos convocaban unas fechas y la gente estaba a otras marchando. Y bueno, y ya, solo unas reflexiones muy generales de muchas que yo siento que se pueden hacer. Y ahí problematizando un montón. Yo tengo una pregunta. Digamos, después de este paro, se evidenció mucho el gran descontento acumulado por años frente a los gobiernos de Colombia, que han sido derecha en general, ¿no? Y digamos ya con este gobierno de izquierda, que yo creo que en parte le debe su posicionamiento en el poder por este paro. ¿Ustedes cómo ven a futuro la perspectiva de esta dinámica de paro y de protesta social callejera, etcétera, ante este gobierno, digamos? ¿Será que
vuelve a haber un movimiento durante Petro así o La pregunta es general, ¿no? sigue, Sí. pues quién. Yo eso lo estaba pensando ahora. La tendencia cuando hay estos gobiernos en el Estado progresista es que las izquierdas se apagan un poco, ¿no? Las izquierdas o los grupos alternativos sientan que, bueno, llegamos al poder y ya este Estado se va a encargar de solucionarnos todo. Y estamos viendo que ha pasado un año y no es así. Además, las reformas que plantea el gobierno son pañitos agua tibia, es reformista y esto a mí me preocupa en sí, porque si los movimientos, si ahora las marchas las convoca el Estado, aquí hay como que, ¿qué está pasando con el sector social ese que surgió, que tú lo mencionas, desbordó a estas instituciones o sindicales, porque las desbordó y van a su rollo y que ahora están como que vamos a lo que diga que está ahí. A mí me preocupa en el sentido de eso. A menos que se agudice una crisis petrolera que ya viene en camino, ¿no? Y esto se va a reflejar en la economía. O sea, Petro no es El Salvador, ni el estado de Petro, ni los progresistas. Aquí la gente, lo que pensaría yo, ¿qué pasó con este movimiento local, este desbordamiento, ese descontento acumulado también que tú mencionas? ¿Qué pasó aquí? Porque se materializó en coyuntura partidista. Pensaría yo, ahora para estas elecciones, para las elecciones de presidenciales, que se canalizaron para eso. Entonces, ¿qué pasó ahí si los movimientos, bueno, como ustedes, Vía Libre, los comunistas, pues están... ¿Qué estamos haciendo? Pensaría yo que estarían haciendo acá, porque ¿qué nos apagamos cuando hay esto? Pero así. Sí, no, nosotras coincidimos con que pues, las cosas ya pagaron y que en cierto sentido fueron canalizadas, un poco cortadas, etc. Y que ha habido una relación interesante, hemos observado, entre algunas de las organizaciones sociales muy protagonistas durante el paro, grandes, que pues articulan, convocan, etc. Hay una relación interesante con el gobierno, como de forma de tregua, semitregua, etc. Pero yo quiero pensar que eso no elimina todas las posibilidades de que en un futuro medianamente cercano pueda reactivarse un poco la movilización social, porque las expectativas pues están, pues hay unas expectativas, bueno, o había de pronto, quién sabe, puede que estén ya empezando a romperse un poco las expectativas que la gente tenía con el gobierno, porque no se han podido cumplir por muchas de las razones, entre otras por la acción de la derecha misma, en torpedear las reformas, pero al mismo tiempo porque eran muy altas y al mismo tiempo porque por la reforma todo no es el camino. Y las mismas personas habían hecho ese diagnóstico durante el estallido, ¿no? Entonces, pues hay una posibilidad de que haya como unos quiebres y que, no sé, pues de pronto eso a futuro. Pero eso depende de las personas, eso depende pues sí, de las colectividades de las personas, de los distintos sectores de trabajadores, de los distintos como sectores populares que pues que se movilicen y los movimientos sociales que se reactiven y bueno. Pero una cosa que sí es un poco pues, decepcionante del desenlace y es que ni siquiera, o sea, hubo como esa canalización del descontento popular para las vías electorales, pero no hay muchas de las reivindicaciones o de las demandas de las personas ahí cristalizadas en el proceso reformista. Y entonces, gran parte de la población que se movilizó, por ejemplo, aquí en Bogotá, era el sector, bueno, las personas que eran no sé, jóvenes, desempleadas, de sectores de barrios populares, ¿sí? Y entonces como, ¿y dónde están las cosas que exigían particulares en la agenda de reforma? No sé, a mí me parece que no están tan claras. Y pues puede haber unas muy importantes igual que
que eran como unas deudas históricas, pero pues igual como hemos visto, las reformas no se han podido cristalizar, entonces, que el gobierno pues como que las marchas de apoyo y que solo haya marchas por apoyo, pues es un poco crítico. Pues sí, igual como en Santos, por ejemplo, o sea, entre Santos y Uribe, la cuestión es que pues se reactivaron igual, ¿sí? El movimiento social se reactivó, porque cuando hay igual represión total, pues es a riesgo de las manifestantes que quieran salir, de los trabajadores y las trabajadoras que quieran hacer paro, a riesgo de que los maten, a riesgo de que haya despidos, o sea, que el nivel de represión baje igual es favorable, siento yo, puede ser favorable, sí, como una medio apertura democrática puede ser favorable. Y nada, pues si pasó, pues puede volver a pasar. Seguro. Sí. Bueno, a propósito de palabra empeñada, pues qué pena ver el espacio no lo prestan las compas hasta las 8, pues nos toca como cerrar, qué pena, sé que la coyuntura vale la pena hablarle y a veces hemos dado horas, pero nos toca como concluir. Sí, yo creo que podríamos concluir ahí, sin más palabras. Nada, pues volver a hacer algunos anuncios y primero agradecerles la participación, compañeros, gracias. Y pues hacer unos anuncios muy breves. Otra vez recordar que ahí está nuestra mesa de publicaciones. Tenemos 2 libros que estamos vendiendo, unos boletines que es un aporte voluntario, que son los que están en blanco y negro, y unas cartillas que sí vendemos, que son las que están a color. Y también pues los invitamos a que consulten nuestro sitio web, es grupovialibre.org, nuestras redes sociales que nos encuentran por todo lado como Grupo Libertario Vía Libre. Y en YouTube solemos subir las grabaciones, sea con video o sin video, de las sesiones que realizamos. A veces hacemos pues estas más de estudiar, así como que son los talleres de estudio anarquista, pero pues hay seminarios y hay encuentros ácratas de distintos temas, pues dependiendo de la coyuntura, dependiendo de la fecha de conmemoración, etc. Y pues por último, igual volverles a agradecer a las compañeras y compañeros del espacio de la Reada, pues por abrirnos las puertas siempre. Ya hay panes, ya hay panes para comprar. Entonces, sí, es eso, pues agradecerles y eso. Nos estaremos encontrando en eventos futuros, igual son sobre muchas cosas distintas, más como más informativos. Gracias. Gracias.